Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy como siempre la mejor y cordial bienvenida a una semana apasionante. Estamos en nuestro libro de Shemot, el libro de Éxodo, y avanzamos con nuestro parashá de la semana, el parashá Bo. Parashá Bo, que realmente está compuesto por las letras hebreas Bet y Aleph. Letra Bet, letra Aleph, valor numérico 2 y valor numérico 1. Esto nos indica valor numérico o la gematría de Bob 3. ¿Por qué quise resaltar esta información? Porque 3 particularmente nos habla de las 3 últimas plagas que se van a suceder, las 3 últimas señales, las 3 últimas maravillas que van a acontecer en el tiempo de Faraón y en el tiempo del pueblo egipcio. Ahora bien, es importante recordar, hasta la semana anterior hicimos un recuento muy práctico y resumimos las 10 maravillas que habíamos mencionado, cada una de ellas. Si usted me permite recordarlas, número 1 hablamos de la sangre, número 2 ranas, número 3 piojos, número 4 moscas, el número 5 el ganado, número 6 las úlceras, la sarna y número 7 el granizo. Así es que en este parashá Bo, que repito, 2 y 1, Bet y Aleph 3, nos hablará de las 3 últimas señales y maravillas que Dios va a hacer con el pueblo de los egipcios y obviamente ante la presencia y ante los ojos del pueblo de Israel. Cuando nosotros entendemos el principio hebreo de la Torá, a propósito de la Torá, todo este precioso texto que estamos desarrollando de la Torá, es importante recordar que siempre necesitamos conocer y entender cada uno de los aspectos que la Torá nos menciona, explicarlos, por eso hacemos parashá. El propósito de parashá, como dice el libro de Hechos, capítulo 15, verso 21, tengo quien enseñe el parashá, la enseñanza, porque debemos escudriñar, profundizar, trabajar permanentemente en ella, de tal manera que al trabajar en ella, pues venga a nosotros la luz, la revelación, la palabra, y podamos entender con mayor claridad el contenido. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Acompáñeme por un momento al libro de Isaías, en el capítulo 46, y tomaremos el verso 9 para dar comienzo a esta jornada. Dice el libro de Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh, no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es que, mis amados hermanos, acordaos de las cosas pasadas. ¿Por qué es tan importante este tema, acordaos de las cosas pasadas? Recordemos que en el pasado, en el tiempo de los faraones, y en el tiempo en el que el pueblo de Israel se aumentaba en gran manera, el faraón, y de hecho no tenemos un nombre propiamente para el faraón, esto es muy importante, no hay un nombre que nos diga el faraón Ramsés o Akenatón, no nos da un nombre propiamente del faraón, y es bien importante porque esto nos ubica en espacios de la historia. El faraón determinó, número 1, recordemos, como dice Isaías 46, acordaos de las cosas pasadas, recordemos que Faraón dio una orden a las parteras, y era establecer el género del nacimiento. Si era niño, mátenlo, que parezca un accidente. Y posteriormente, cuando las parteras no cumplieron con la orden de Faraón, entonces Faraón determinó que a todos los niños varones que nacieran, inmediatamente fueran arrojados al río Nilo. Cuando hablamos de esta historia, recordemos que mencionamos que se había ocasionado el primer infanticidio de la historia, porque evidentemente miles de niños murieron. Recordemos, cuando hablo de miles de niños me refiero que el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera
Y vimos también en aquel entonces, si usted recuerda, que no solamente se multiplicaban en partos de 1 o 2 niños, sino que leíamos en el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 1, recordarán ustedes, y los hijos de Israel fructificaban, se multiplicaban, se aumentaban, se fortalecían en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y decíamos, según un midrash, que hasta 6 niños, 6 trillizos, daban a luz las mujeres. Entonces, si a esto concluimos, recordemos lo que dice Isaías 46:9, que recordemos las cosas antiguas, nos daremos cuenta que ya había un sinnúmero de niños muertos por orden y manos del pueblo egipcio. Esto es importantísimo para el texto que vamos llevando, porque hoy precisamente entramos al libro de Shemot en el capítulo 10. Acompáñeme por favor al capítulo 10 y vamos a ver en detalle, ya lo mencioné en el cierre de la semana anterior, vamos a retomarlo, las 3 últimas maravillas o señales que Dios le entrega a Egipto. Entonces, tenemos aquí algo muy importante, y es precisamente que el Éxodo no es solamente un evento histórico, sino que también es una figura profética, por favor dígalo conmigo, figura profética de lo que será precisamente el retorno del Mesías, incluyendo la redención que Él ofrece a su pueblo y el diseño de cómo caminar en sus caminos. La Escritura nos dice que el pueblo que conoce a Moisés conocerá también al Mesías. Libro de Juan, capítulo 5, verso 46. Ellos entonces estarán esperando su retorno y no temerán su venida. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, dice la palabra, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Así es que en el capítulo 10 del libro de Shemot, que avanzaremos hasta el capítulo 13, capítulo 10, verso 1, al capítulo 13, verso 16, en este parachat, Jeremías 46, capítulo 13, Lucas 2, 22 y libro de Juan, capítulo 19, verso 31, serán los textos que trataremos en este parachat Bo, que significa entra. Muy bien, vamos al verso 1, capítulo 10 y haremos la introducción a esta jornada. Yahweh dijo a Moshe, entra, aquí está el parachá, entra, Bo, a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. Recordemos algo importante, endurecer el corazón en el sentido de que el corazón del Faraón se fortalecía, se endurecía para poder soportar lo que está pasando, porque es que estas señales que hemos visto de sangre, recuerden que la sangre como tal trajo como consecuencia al pueblo. ¿Qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia enfermedad, trajo como consecuencia hambruna, trajo como consecuencia muerte, trajo como consecuencia pestilencia, trajo como consecuencia una absoluta crisis en el factor económico, obviamente porque todo el comercio, los animales de carga, etcétera, etcétera, todo esto había fallado. Entonces, en el verso 10 vamos a encontrarnos con la octava plaga, que es precisamente la plaga de las langostas. Y en esta plaga de las langostas nos damos cuenta que lo primero que se sucede allí es que de nuevo hay una advertencia. Dígalo conmigo, nuevamente Dios a través de Moisés hace una advertencia. Recordemos que la plaga 1, 4, 7 y 9 tienen siempre una advertencia antes de que se suceda. Entra a la presencia de Faraón, dice el Señor, capítulo 10, verso 1, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. Entonces vinieron Moshe y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pregunta, ¿cuál fue entonces el propósito de Dios al endurecer el corazón de este faraón? Recordemos que el propósito de Dios era, número 1, dar a conocer el nombre de Dios. Yo soy. Es muy importante este aspecto del nombre de Dios. Yo soy. Yo soy.
Aquí quisiera detenerme un momento para que hablemos del nombre de Dios. Hay básicamente 4 aspectos que nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos del nombre de Dios. Un comentario muy rápido. Cuando se hace una encuesta y en la encuesta se pregunta, ¿crees en Dios? Contesta sí o contesta no. Pues en el 90% de un resultado de encuesta se concluye que las personas creen en Dios. Pero ¿creen en Dios bajo qué concepto? ¿Creen en Dios bajo qué filosofía? ¿Creen en Dios bajo qué doctrina? ¿Creen en Dios bajo qué pensamiento? ¿Por qué? Porque no sería la pregunta correcta, ¿creen en Dios? Porque como dice la palabra, hasta los demonios creen en Dios y huyen, ¿verdad? Entonces entendemos que hay una primera expresión y es Oleb Ab, Oleb Ab, Oleb Isaac, Oleb Abraham, Oleb Isaac, Oleb Jacob. La palabra Oleb que nos significa Dios existe. Lo primero que tenemos que tener presente aquí es que Dios existe. Shomer Israel, que nos habla entonces de que Dios existe, número 1, y que Dios es un protector. Cuando nosotros hablamos de Shomer, la palabra Shomer significa protector, es decir, Dios existe, número 1, número 2, Dios es un protector. Recordemos que Dios es todopoderoso, el Shaddai, ya lo habíamos visto. Me presenté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios todopoderoso, es el protector de Israel, es el Shomer, dígalo conmigo, Shomer. Pero cuando hablamos de Dios existe o hablamos de Dios protector, estamos definiendo algún aspecto, digamos, básico de Dios. Básico en el sentido de que Dios existe, sabemos que Dios existe. Que Dios es protector, sabemos que Dios es protector. Pero es importante que tengamos presente esta expresión que muy seguramente usted ha escuchado con mucha frecuencia en los estudios devocionales y a veces nos preguntamos qué será lo que esto significa. Número 3, Boreolam. Dígalo conmigo, Boreolam. Qué bonito nombre. Boreolam, grábelo en su corazón y repítalo cuantas veces puedas. Cuando usted esté haciendo su oración personal, menciónelo. Boreolam, porque la palabra Boreolam nos habla del Dios creador. El Dios creador y el Dios sustentador. El Dios que mantiene el infinito, el universo. El Boreolam que nos da, repito, la creación. Y que además aquí encontramos que Boreolam, aunque nos habla de ese Dios creador, lo que realmente nos define es lo que Dios hizo. Dios existe. Vimos en la primera expresión Boreolam, Dios existe. Encontramos Shomer, que Dios es protector. Ahora entendremos a Boreolam como el Dios creador. Y finalmente nos encontramos con la expresión de Shofet, el Dios Shofet. ¿Qué significa la expresión Shofet? Que Dios maneja todo con justicia. Y si me permiten expresar esta palabra, como nos lo enseña nuestro More Rico, de justicia y de bondad, Dios es justo. A ver si puedo dar un ejemplo de justicia. Cuando nosotros le preguntamos a alguien respecto a Dios, es interesante notar cómo, repito, todos pensamos y creemos que en Dios. Y la gente dice, sí, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero el primer concepto que tal vez todos tenemos de Dios es que Dios es justo. Y aunque no entendamos el concepto de justicia, entendemos que Dios es justo en el sentido de que Él toma determinaciones adecuadas, idóneas, justas. Eso lo entendemos por justicia, es decir, hay un equilibrio. Nosotros cuando hablamos de justicia entendemos la balanza, el equilibrio, el punto justo, la medida justa. Veamos un ejemplo. Cuando se ocurrió la situación del 9 de septiembre, el famoso 9/11, y el impacto a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, y después de toda esa catástrofe y el terrorismo y todo lo que se sucedió allí, la mayoría de personas al ser entrevistadas se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios ante esta situación? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo es que Dios puede permitir que una cosa tan atroz como esta pueda suceder? Repito, entonces para la mayoría de personas el primer concepto claro en sus corazones es la justicia de Dios. La justicia de Dios, Shofet, y nos maneja el mundo con justicia. Él maneja el mundo con justicia y siempre esperamos que Dios haga justicia. De tal manera que cuando vemos actos de injusticia, cuando vemos catástrofes, actos terrorismos, muertes que son posiblemente innecesarias, nosotros decimos, ¿dónde está la justicia de Dios?
Entonces, para todos los seres humanos, entendemos que la justicia existe precisamente porque el ser humano existe. Entonces, cuando el ser humano se equivoca, Dios hace justicia, y ese es el punto importante que quiero resaltar. Cuando hablamos de la justicia, nos damos cuenta que Dios entonces tiene esa integridad para establecer con justicia lo que Él estableció en su creación, en su existencia, en procurar en el Boreolán, en el Dios creador, en el Dios todopoderoso, en el Chalai, porque Él es omnipotente. Y cuando hablamos de ese ser omnipotente, también sería interesante mirar esta palabra omnipotente. Él es Dios todopoderoso, pero omnipotente en el sentido de que todo lo puede. Estaríamos también preguntándonos, ¿todo lo puede en el sentido de todo lo bueno o también todo lo malo? ¿Qué es lo que Dios hace? Todo lo bueno. Entonces, si Dios hace todo lo bueno, Dios es un Dios justo. Solamente para entender esto, ¿cuál es el propósito de todas estas señales y maravillas que Dios está haciendo a través de todas estas plagas? Número uno, mostrar su poder, mostrar su nombre. Yo soy Dios. Enseñar a los hijos y a los nietos la obra que Dios está haciendo a través de este pueblo egipcio que ha permanecido durante tantos años en una condición de supremacía y de esclavitud para el pueblo primogénito, para el pueblo de Dios. Juzgar particularmente a todos esos dioses falsos. Hemos visto que cada una de las 7 primeras plagas mencionadas en la parashá anterior y las 3 que estamos mencionando hoy en la parashá de la semana, Bo, tienen que ver precisamente con todo el contexto de la idolatría. Cada una de ellas está siendo dirigida a derribar un dios idolátrico de este pueblo egipcio. Vimos en el mensaje anterior que ha sido atacado tanto en agua, como en tierra, como en aire. Y cada uno de estos elementos derriba completamente la jerarquía de estos dioses idolátricos y muestra la omnipotencia, la presencia del gran yo soy. Entonces, a través de todo este proceso, Dios está exaltando y mostrando precisamente su grandeza, sus maravillas y sus prodigios. Ahora, verso 4. Si aún rehusas dejarlo ir, acuérdense de la advertencia, en esta hay advertencia directa. He aquí, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que se escapó, lo que os quedó del granizo. O sea que si del granizo quedó algo, con la langosta vamos a terminar por derribar absolutamente lo que haya quedado. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará sus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde aquellos que fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Saben, mis amados hermanos, estudiando estos temas maravillosos de Parashá, y estos en particular que hemos visto esta última semana, Vaerá, ahora Bo, hablando de las plagas, de las señales y maravillas, porque recuerden que el Padre Eterno nunca mencionó plagas, mencionó señales y maravillas, y aquí lo estamos viendo precisamente en el verso 10, capítulo 1, para mostrar entre ellos estas mis señales. Me surgía una pregunta, y gracias a la persona que me envió la pregunta, ya la había tenido en mi corazón y alguien me la escribió en el mensaje de texto, y de verdad que interesante. Observen cómo aparece esto. Dice, y se volvió y salió delante de Faraón. ¿Quién? Moshe y Aarón. Ellos entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. En 10 ocasiones entraron y salieron al palacio de Faraón con tanta libertad, con tanta autoridad, sin ningún requisito, protocolo o cualquier otra circunstancia. Entraban y salían. La pregunta que alguien me envía es, ¿y entonces cómo Faraón, siendo Faraón el rey de Egipto, ante todas estas adversidades, ante todas estas circunstancias, ante todo lo que estaba sucediendo a su pueblo, él como rey no tomó una determinación inmediata? Tómenlos a estos hombres, a Moisés y a Aarón, enciérrenlos, mátenlos. ¿No ha pensado usted en algún momento, hermano, esta inquietud? ¿Ve? Es muy interesante, ¿verdad? Es decir,
¿Cómo es que estos hombres que aparecen, digo repentinamente porque recordemos que Moisés lleva 40 años en Madián, en el desierto. Aarón ha estado allí, ahora aparecen estos dos hermanos y con la jerarquía que, ¿de dónde tomaron esta autoridad? ¿De dónde tomaron esta jerarquía? Vienen ante Faraón, se presentan ante Faraón, le advierten en 3 ocasiones con advertencias extremadamente severas, si puedo decirlo entre comillas, amenazan a Faraón y Faraón simplemente calla ante las amenazas y como que esperemos a ver si esto sucede y después de que sucede se endurece aún más su corazón hasta que finalmente, vamos a leerlo a continuación, hasta que finalmente empieza a ceder. Aquí precisamente nos damos cuenta en el capítulo 10, versos 7 al 11, que Faraón parece ceder y hace la tercera proposición. Leámoslo. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será esto, hombre, un lazo para nosotros? Este hombre un lazo para nosotros. Deja ir a estos hombres, le comentan al Faraón, ¿quiénes? Sus sabios, para que sirvan a Yahweh su Dios. ¿Acaso no sabes que todavía que Egipto ya está destruido? Faraón, ¿acaso no sabes que ya Egipto está destruido? Todas estas pestes, estas plagas, estas úlceras, esta sarna, toda esta pestilencia, todo lo que ha sucedido, tienen a Egipto absolutamente destruido. Faraón, ¿es que acaso tú no sabes lo que está pasando? Le reclaman sus inmediatos, ¿verdad? Verso 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Nuevamente Faraón los llama, el cual les dijo, andad, serví a Yahweh vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solamente para Yahweh. Hemos de ir absolutamente con todos ellos. Porque los siervos, entonces aquí surge por supuesto una pregunta importante. ¿Por qué los siervos, por qué estos inmediatos, estos funcionarios de Faraón le dijeron a él que ahora Egipto estaba totalmente destruido? Evidentemente porque ahora frente a qué se encontraban, frente a una situación de muerte, los peces, todos los animales en el río Nilo, todas las especies, absoluta muerte, pestilencia, muerte de todo el ganado, a través de las plagas que se habían sucedido allí, los alimentos, destrucción de todos los medios posibles de transportes, caballos, burros, camellos, todos los animales muertos, enfermedades de plagas, de piojos, de moscas, de úlceras, de sarna, de discapacidad, en todo el sentido, muerte, pestilencia, hambruna, miseria por todo lado, destrucción de la naturaleza, los árboles, la hierba, toda la vegetación, la plaga del granizo y las langostas habían culminado con absolutamente todo cuanto había. Es decir, wow, hermanos, cuando leemos con detenimiento esta historia impresionante de Parashá Bo, en estas 3 últimas plagas, nos daremos cuenta que definitivamente el caos fue absoluto y total. Vamos al verso 10, capítulo 10. Y les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y esta es la tercera proposición que Faraón está presentando. No será así. Id ahora los varones y servid a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Muy bien. Veamos entonces a partir del verso 12 qué sucede con esta plaga de langostas. Esta plaga de langostas es impresionante porque la palabra nos narra cómo los vientos traían a esta especie en millares de langostas que con una velocidad impresionante ocupaban todo espacio posible, devorando la vegetación, devorando cuanto encuentran a su alrededor en milésimas de segundo. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de verlas, yo particularmente nunca las he visto físicamente,
pero como saben y me gustan tanto los documentales, al documentarnos con enseñanzas técnicas, científicas que hay respecto a todas estas especies, es impresionante cómo estos animales de millares, con velocidades extremadamente rápidas, como se mueven de un lugar a otro, además del sonido impresionante e impactante que ocasionan, devoraban todo cuanto cruzaba en su camino. En el verso 12 dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langostas, a fin, observen, nuevamente quiero leerlo, en el verso 12, Yahweh le dijo a Moisés, observen que esta plaga de Moisés, quien extiende su mano sobre la tierra de Egipto para traer langostas, ahora es Moisés. Ya recordamos en la clasificación que hicimos de los tres grupos, de cada una de las tres señales, concluimos en la primera posición, cuál fue la advertencia general, cuál fue la advertencia en la segunda y cuál no hubo advertencia en la tercera. Recordemos que en el primer grupo, en forma vertical, en el primer grupo estuvo trabajando la vara de Aarón, en el segundo grupo trabajó la vara de Aarón y Moisés, y en el tercer grupo estuvo solamente Moisés, mientras que en la última, o sea, en la que vamos a ver un poco más adelante en la semana, en los primogénitos, ya fue la intervención divina únicamente. Así es que extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental. Observen lo interesante de lo que estábamos mencionando. Un viento oriental. Y Yahweh trajo sobre la tierra de Egipto un viento oriental sobre toda la nación, todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo consigo la langosta. Toda la mañana y toda la noche. Observen que surge una pregunta también que alguien me ha enviado y gracias por las preguntas y las inquietudes. Es verdad que cada una de las plagas que hemos mencionado, las 7 primeras, bueno, en general todas, duraron en términos de 7 días. Realmente la Biblia, la Torá, la Biblia, el Tanaj o la Torá particularmente no nos menciona puntualmente, no tengo un texto, un pasuk que me diga que cada una de ellas duró 7 días. Sí lo indica, en algunos midrash se habla de los 7 días cuando se refiere a que pasó una semana y se habla de 7 días. Pero sí es muy interesante que también nos habla de 3 días, que es precisamente lo que vamos a ver con esta plaga de las langostas, que se dice que solamente duraron por 3 días. Ahora, vemos que en el capítulo 10, verso 16, y a propósito mencioné midrash, perdónenme que interrumpa un poco el tema. Mencioné midrash en el sentido, para quienes no conocen la historia, los midrash, algunos escritos en los que se complementa el estudio, en el que se da una narrativa de las cosas que pudieron suceder del puño de algunos sabios que profundizan sobre estos temas. Pero recuerden que para efectos de nuestro estudio, para efectos de nuestra enseñanza, el parashá solamente lo podemos presentar a la luz de la palabra, es decir, de lo que está escrito aquí en la palabra. Si el midrash dice que eran 7 días, lo dice el midrash, pero para que lo podamos enseñar necesitamos corroborarlo con un texto, con un pasuk, que nos diga que evidentemente fueron 7 días. Si dice que fueron 3, necesitamos el sustento bíblico en la Torah que nos establezca que ese pasuk determina que fueron 3 o que fueron 7. Todo lo demás, por supuesto que no esté escrito aquí, no será más que, como su nombre lo indica, un estudio o una enseñanza de midrash, y por lo tanto la dejaremos hasta allí. Verso 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, por favor observe y subraye de manera el verso 16. He pecado contra Yahweh vuestro Dios y contra vosotros. Grandioso lo que estamos leyendo en este texto. Ese hombre de corazón duro. Porque recordemos que cuando hablamos de corazón duro estamos hablando de un corazón fortalecido para soportar todo esto. Pero cuando él endurece su corazón en el sentido de que con libre albedrío toma una determinación y determina que no dejará ir al pueblo, es otra decisión, es su decisión, es una decisión personal. Ahora dice, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros.
Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¡Wow! Esta escena la habíamos visto, no tan profunda, pero ya habíamos visto cómo Faraón ya había acudido a Moisés con las ranas, algo impresionantemente fastidioso por demás. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Yahweh. Muy importante. Entonces, Yahweh trajo un fortísimo viento occidental. Primero viene un viento oriental que trae consigo millares de langostas. Posteriormente, dice que Moshe ora y Yahweh ahora envía un viento occidental, es decir, contrario a lo primero, y quita la langosta y la arroja en el mar. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Ya había hecho una promesa y la promesa no se cumplió. Ahora, ¿cuál sería entonces el propósito con esta historia o con esta maravilla o con estas señales de las langostas? En el libro de Amós, y me acompaña un momento por favor, en el libro de Amós, al libro de Amós, permítame un momento por favor, llegue conmigo por favor, subráyelo en el libro de Amós capítulo 4 verso 9. Dice la palabra: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Yahweh. Léalo nuevamente conmigo, por favor. Estoy en el libro de Amós, en el capítulo 4 y en el verso 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Yahweh. Muy bien. Este tema de las langostas definitivamente causó pánico y temor en el corazón de Faraón, pero sin embargo contrarió la promesa que había hecho a Moshe. Entremos al capítulo 10, o estamos en el capítulo 10, y vamos a avanzar al verso 21. En el verso 21 aparece ya entonces la historia de la novena plaga. Esta novena plaga es también extremadamente interesante y por supuesto que podríamos considerar muchos detalles más a fondo sobre el tema. Solo voy a mencionar algunas cosas básicas, pero yo quiero invitarle, por favor, amado hermano, no se quede con estos pocos minutos, siempre se los transmito. Por favor, vaya a sus libros, a sus concordancias, a sus estudios, investigue, profundice, lea, por favor, lea lo más que pueda, vaya con su texto bíblico, subraye, marque, indique, establezca, busque diccionario bíblico, busque las ayudas de las Biblias que tienen tanta posibilidad con concordancia, busquen la concordancia y avancemos mucho más en el estudio para que no nos quedemos con tan poco en lo que estamos tratando. Capítulo 10, verso 21, entonces ahora encontramos la plaga de las tinieblas. Dice la palabra: Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano al cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Observen, no solamente las tinieblas en el sentido, muy seguramente nosotros en algún momento hemos podido vivir la experiencia de estar en un lugar en completa oscuridad, en absoluta oscuridad. Pero una cosa es que haya oscuridad como tal en el ambiente, pero una cosa muy distinta es que la oscuridad la podamos palpar. Por favor, permítame explicarlo si puedo utilizar este instrumento. Una cosa es que podamos entender la oscuridad, pero otra cosa es que la oscuridad la podamos palpar, la podamos sentir. Es decir, que en la medida que esa oscuridad nos puede rozar, podemos palpar, poder sentir, la palabra es correcta, el sentir al tacto ese concepto de oscuridad. Es decir, más que en sí la oscuridad es una densa, como una masa que se mueve en nuestro entorno, que la podemos, repito, percibir. Dice entonces el verso 22,
Y extendió Moshe su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Observen, aquí en este texto bíblico, en este Pasuk 22, sí podemos con absoluta claridad determinar que esta densa niebla, o tiniebla, mejor, perdón, fue durante 3 días. Durante 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Creo que podemos decir un poderoso amén, ¿verdad? Amén. Amén, porque algo maravilloso está sucediendo aquí. Toda la nación de Egipto se encuentra en condición de densa tiniebla, oscuridad, que se puede palpar. Nadie durante 3 días se movió ni un milímetro. Todo el mundo estático. Usted puede pensar por un momento la gente en hambre, en enfermedad, en peste, en sarna, en úlceras, en pestilencia, en todo el caos que está viviendo. Y ahora simplemente no se pueden siquiera mover sin poder tomar agua, etcétera, etcétera. Pero en un lugar llamado Gosén, en un lugar llamado Gosén donde reposa el pueblo de Israel, en este lugar había luz. ¿Por qué había luz? Dígalo conmigo. Porque allí estaba Yeshua HaMashiach, porque allí estaba el poder de la palabra, porque allí estaba el poder del emuná. Y a propósito del poder del emuná, para mañana hablaremos entonces de emuná, hablaremos de amén, hablaremos de emet, 3 palabras muy sinónimas para que definamos emuná como fe, pero como esa fe sobrenatural, entendiendo el principio de la fe. Luego hablaremos de la palabra amén, cuando normalmente decimos amén, ¿a qué nos referimos? Y luego hablaremos también un poco de la palabra emet, que significa verdad. Una tarea muy sencilla para el día de mañana. Por favor, defíname en 3 palabras los 3 conceptos. Emuná, amén y emet. Ya les mencioné el tercero, emet, verdad. Vamos a mencionarlos. Cuando decimos amén, ¿qué decimos? Con tanta frecuencia repetimos amén, amén, amén. A todos le decimos amén, amén, amén. Pero ¿sabemos qué significa originalmente la palabra amén? Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por compartir la enseñanza. Muchísimas gracias por sus mensajes, por sus preguntas. Gracias por participar de este tiempo. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Shalom para todos. Muchas gracias.